el duelo tiene una serie de etapas. Esta parte de querer negar lo que ha pasado es muy común y mucho más para los familiares directos. Familiares directos, a mí muy buenos días a todas las personas que están conectadas y recibiendo información de mucha calidad científica. Estuve escuchándoles a ustedes y siento que están orientando mucho a la población con las informaciones que están brindando. Gracias. Doctor, ¿cómo se entera usted de lo sucedido? Bueno, en mi caso, esa noche yo me acosté un poquito tarde, como a la 1, pero me acosté o me dormí sin enterarme. Mi mujer es más madrugadora que yo. Se levantó como a las 5 o 4:30 de la mañana y cuando ella vio la información, me la comunicó. Y de verdad para mí fue algo como para todos, Sí. muy sorpresivo, una tragedia de esta magnitud que le recuerda a uno tragedias como el terremoto de Haití y demás, porque un desplome de una estructura de esta magnitud con tantas personas dentro, a todas luces va a crear un efecto masivo en la población y más que todo por la procedencia diversa de las personas que han estado involucradas o que estaban en el lugar. Por eso vemos que el luto se ha transferido a todo el país, porque hay personas de todas las provincias, de diferentes clases sociales, de procedencias muy diversas. Es un hecho que lamentablemente, como dicen los estoicos, hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Es algo que ha tomado a muchísima gente de sorpresa, nos ha afectado a todos y mucha gente pudiera alegar situaciones de previsión, de que se pudo evitar o de buscar culpables. Todo eso se va a discutir y yo sé que se hará después todos los análisis correspondientes, pero hay muchas situaciones en la vida que nosotros no podemos evitar y que simplemente a veces estamos en un lugar inadecuado y la desgracia nos llega y nos afecta a todos de una manera muy drástica y muy sorpresiva. Maestro, es evidente que no podemos evitar ser impactados por esta tragedia y porque la magnitud es tal que no podemos nosotros como decir no me toca, no me afecta, aunque no tengamos ese vínculo con la gente directamente, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros, y esto va para la gente y sobre todo a la familia que está mucho más afectada, cómo se puede convivir, manejar ese dolor para evitar daños, porque esto puede causar daños en la persona? ¿Cómo ayudar a aliviar ese dolor? ¿Cómo hacerlo? El duelo tiene una serie de etapas o de pasos que la gente las va experimentando en la medida en que van ocurriendo situaciones de este tipo. La primera, que es esa parte de sorpresa, de negación, Ujú. es el hecho que te informan y que de repente tú no lo asimilas, o sea, que haya pasado algo mientras tú dormías y de repente hay medio país Sí. sumergido en un dolor tan grande. Esta parte de querer negar lo que ha pasado es muy común y mucho más para los familiares directos, amigos directos, que sería la primera etapa, ¿no? De negar. Luego viene una etapa de ira, y es la Sí. etapa donde la gente empieza a cuestionar, a buscar un culpable. Esa etapa, Incluso podrían cuestionar incluso a Dios. a Sí, sí, Dios, sí. a la vida, Y es al bueno, destino. y es bueno que eso ocurra, aunque Es Jesús, natural, Es es válido. algo natural. Aunque Jesús cuando fue crucificado, en algún momento tuvo, no sé si para que se cumplan las escrituras, pero también, Dios, Padre, ¿porque me has Padre, ¿por qué me abandonado? has abandonado? Claro, Pero lo que yo quiero saber es si es bueno que nosotros, dentro de ese dolor en el que estamos atrapados, que neguemos y que Cuestionemos. nos incomodemos, que cuestionemos a Dios, ¿dónde estaba tú para salvarme? es parte de un proceso que es totalmente natural. El duelo, eh,
todos los seres humanos, a nosotros nos dieron, o los que creemos en la creación, o los que creen en la evolución, a nosotros nos dieron una vida finita, una vida que termina. Sí. El mayor error de la creación o de la evolución hubiese sido no dejarnos a nosotros mecanismos para lidiar con el duelo, porque todos vamos a morir. Vamos a morir, pero cuando yo muero dejo a muchísima gente que me quiere vivo y esa gente tienen que seguir viviendo. Entonces los seres humanos en el paquete traemos también herramientas para lidiar con el duelo. Y esas etapas son naturales y de alguna manera, en un momento, si la etapa, digámoslo así, sobrepasa un umbral, puede convertirse en algo negativo. Sí. Pero en su justo equilibrio, cada una de esas Es etapas válido. juega su rol. En primer lugar, la negación, esa etapa es la etapa que nos va preparando y nos va diciendo, mira, sí, eso pasó. Aunque tú no lo quieras aceptar, eso pasó. Tengo rabia, tengo ira, la tengo que manifestar, o la manifiesto con Dios, o empiezo a manifestarla con el ingeniero que hizo la obra, o con los dueños de la estructura o del negocio, o tengo rabia con el que me invitó a mi esposa a ese lugar, o a mi esposo, o esos amigos que se obsesionaron con ir a esa actividad. O sea, vamos a buscar culpables y en ese proceso estamos manejando de manera natural el duelo. Ya viene una tercera fase en donde ya la gente empieza un proceso de negociación, es donde empezamos a encontrarle algo de sentido a lo que ha pasado. Empezamos a ver que lo que pasó pudo ser peor, pero mira, como quiera, seguimos vivos. Eran 5 miembros de la familia, pero solo fallecieron 2 o solo fallecieron 3. O sea, empezamos a hacer como un pequeño negocio con la vida, con lo que ha pasado. Y luego ya llega una etapa que se llama la etapa de depresión, que no es propiamente dicho la depresión que conocemos, pero se parece mucho, en donde hay mucha tristeza, en donde hay rasgos de melancolía, hasta que finalmente la etapa ya de solución final es la fase de aceptación, donde aceptamos lo que ha pasado y decidimos ir retomando nuestra vida como era antes del evento. Es decir, que necesariamente esto tiene que pasar por varias etapas. Una primera, negando que eso ocurrió, Que se resiste. esa aceptar. resistencia, luego un proceso de ira Ujú. y de dudar y cuestionar incluso a Dios, Ujú. y Negociación. luego viene ese proceso para negociar de lo que estamos haciendo, Depresión luego. depresión luego, Una tristeza muy profunda. y luego la aceptación. y la aceptación de esto no como bueno y válido, Exacto. sino como una situación que ocurrió. Resignarse. Resignación. Y resignarse. ¿Pero qué se recomienda, maestro? En ese sentido, en el sentido, luego de eso, ¿qué podemos hacer para seguir con el recuerdo de esa persona que nos agradó, que nos acompañó, pero que de pronto ya no está? Voy a seguir tomando la idea de lo natural. El duelo es natural. Y como decía Isabel Allende, que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos una capacidad, una fuerza insospechada que se pone a prueba cuando ocurren determinados hechos, incluyendo hechos como la muerte. De repente yo no sé que tengo tanta fuerza para soportar un evento terrible como esto hasta que el evento no ocurre, porque eso viene dentro de lo natural, dentro de mis recursos como ser humano, para yo enfrentarlo. De ahí que podemos decir que todo ser humano está dotado para superar el duelo de manera natural. Algunos en el proceso se pueden atascar en alguna de esas fases. Y esas fases no es que está dicho ni escrito que deben durar específicamente tanto. Cada persona, cada ser humano es individual, es una persona que no es una copia de los demás. Cada persona vive también su duelo de una manera muy particular, con sus propios tiempos, con su propio ritmo, y normalmente vamos a tener que trabajar o tratar en terapia a personas que se atascan en alguna de esas fases, que generalmente son la minoría, porque todos los demás sí pasan por etapas y vemos que la gente llora mucho, y esa gente que llora mucho en las primeras etapas son la gente que más superan el duelo, porque el dolor, cuando lloramos, en cierta forma nos limpia el libera. alma, como un término que usaba
usted ahorita, nos ayuda a drenar, drenamos una gran parte de ese dolor y eso nos ayuda a recomponer con más facilidad. Siempre de manera natural vamos a ir superando el duelo. Algunas personas no lo van a superar adecuadamente, algunas personas van a tener un duelo no resuelto. Hay personas que en las primeras etapas, y recuerdo la historia de duelo personal de mi familia, en esa primera etapa de duelo, cuando murió mi papá y mi hermano, que fue una muerte violenta, y en el caso mío y de mi hermano Carlos éramos adolescentes, y todos caímos en el lloro, en el lamento y demás, y el que más se mantuvo como resolviendo todos los problemas fue mi hermano Carlos. Por lo tanto, él hizo después un duelo prolongado, no resuelto. O sea, llegó un momento en que todos habíamos más o menos resuelto el duelo, pero a él se le prolongó más. O sea, lo más sano es drenar, lo más sano es llorar, lo más sano es vivir el dolor, como diría Robert Frost, que si queremos superar el dolor tenemos que atravesarlo por el medio, no hay manera. Cuando huimos del dolor, cuando no queremos experimentarlo, entonces el dolor se nos prolonga por un efecto paradójico. Lo que yo resisto se me queda más. Si yo quiero superar el dolor, no me puedo negar experimentarlo, no puedo negarme pasar por ese río del dolor, atravesarlo. La salida está cuando yo cruce al otro lado del río, pero para cruzarlo tengo que pasar y experimentar el dolor. Y la mejor forma natural es de inicio, si tengo que llorar, lloro. Si tengo que compartir mi dolor con alguien que esté a mi lado, lo comparto. Para las personas que les va bien escribir también ayuda muchísimo, nos ayuda a sanar. Como diría Ana Frank, cada vez que escribo siento que me curo. Doctor, hemos visto a través de los medios en la escena la presencia de representantes espirituales, el padre, obispos, personas de la iglesia, personas también representantes de organismos que trabajan con la salud mental, atendiendo justamente a la importancia y a lo delicado del caso. Hemos visto personas, como dije en un principio, que han perdido hasta 5 miembros de su familia. Es algo alarmante. ¿Qué puede desencadenar después en la salud mental, emocional de una persona que se ve envuelta en una tragedia de tal magnitud? Y le hago la pregunta también porque nosotros también en mi familia tenemos un caso de una muerte violenta donde mi abuela perdió a su hijo. Ella vio la escena donde él, los últimos segundos de vida, ella se quedó con esa imagen y eso le produjo a ella un choque tan fuerte que al día de hoy ella ha sido diagnosticada con demencia. Entonces... Bueno, la compañera Vianney está muy, Ninoca está muy afectada. Okay. Más o menos usted comprendió lo que... Claro, miren, hay que más o menos identificar, estratificar un poquito los tipos de personas que se expusieron al evento. Por ejemplo, en el caso que explica Ninoska, por ejemplo, imaginemos a alguien, el hermano, que estuvo en la discoteca, que él vivió el evento traumático, estuvo su vida en peligro, igual que la vida del que murió. Pero él no murió. Él es un sobreviviente. Pero ese sobreviviente no tiene la misma experiencia vital que vive el hermano que estaba en Estados Unidos o que estaba en Santo Domingo en otra actividad, que no vivió el evento traumático in situ, en el lugar. O sea, esta persona va a manejar un duelo como todo el mundo, pero esa persona probablemente va a manejar un nivel de estrés postraumático luego, porque el evento traumático es tan impactante que hay un porcentaje de personas que puede llegar entre un 15 a un 30% de personas que pueden hacer un nivel de estrés postraumático. Ajá. Que también de manera natural no todo el mundo termina siendo un nivel de estrés postraumático. Hay personas que en medio de una tragedia pasan, por ejemplo, por situaciones muy difíciles, pero dicen, mientras yo estuve en el evento, yo estaba herido, pero yo ayudé a salvar a una persona que estaba a mi lado. Y esa persona probablemente
esa persona probablemente no maneje un nivel de estrés postraumático tan grave como otro, que puede mantener la culpa de que mi hermano estaba muriendo y yo no pude hacer nada por él. Y tal vez yo pude hacerlo. Y si yo hubiese hecho tal o cual cosa, esa persona empieza a manejar unos niveles de culpa y puede mañana presentar cierto nivel o presentar el trastorno como tal, el trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo sabemos que una persona tiene ese nivel de estrés postraumático? Situaciones como la que hemos visto aquí en vivo y que hay trabajitos que hay que hacer en terapia, incluso en la abuelita. ¿Por qué? Porque cuando uno ha manejado un nivel de estrés postraumático y no lo ha superado y no se ha trabajado nunca, entonces está lo que se llama reminiscencia. O sea, recordamos mucho lo que pasó y al recordarlo no lo recordamos de una manera que no remueva de nuevo todo lo que pasó. Al recordarlo se removió todo porque el hecho está ahí, porque no se ha trabajado. Yo también hablé de mi experiencia de duelo y ya yo puedo hablar de esto y no lloro. Yo recuerdo que al principio me iba en lágrimas en las aulas, estaba haciendo en mi segundo semestre del colegio universitario y me ponía a llorar en las aulas y era una situación muy difícil para mí, no lo podía controlar. Entonces llega un momento en que cuando ya tú puedes hablar de un evento traumático y no llorar, eso significa que las heridas han curado. Es posible que ya no te duela, que esa herida que estaba ahí abierta y estuvo abierta ahí por mucho tiempo ya hizo una cicatriz. Sí, tiene mucho que Si ver. me duele es porque todavía no he No he curado curado. bien, no he pasado por un proceso terapéutico que me haya ayudado a superar el trauma. Tiene mucho eso que ver, maestro, como la forma, porque aquí estamos, por ejemplo, y para remontarme un poco a lo de la compañera, con los compañeros es un proceso en que a un joven lleno de vida le quitaron su vida, valga la redundancia, una forma, digamos que cobarde y Cruel. ruin, y en donde el agresor huye, el victimario huye. Tiene mucho también que ver en que el proceso de sanación tome un poquito más de tiempo cuando hay circunstancias de esa naturaleza. Claro, hay circunstancias, por ejemplo, que quien mata a la persona está prófuga, no aparece, o que si se culpó a alguien inicialmente a nivel de la justicia, esa persona salga libre, porque se demuestra que tal vez no fue ella. Hay muchas circunstancias, pero no es el hecho el que determina necesariamente la gravedad del trauma. También está la parte de la vulnerabilidad personal de cada persona y de cómo cada persona se deja impactar por el evento, porque así como estamos hablando de hechos graves como el derrumbe del techo de una discoteca, hay personas que pueden recibir o pueden interpretar una experiencia como traumática cuando la experiencia para los demás sería irrisoria. Hay un libro muy interesante de Roberta Milanesa que se llama Cambiar el pasado y del profesor Nardone, que donde ella narra un tipo de trauma que hizo una chica que fue sencillamente porque ella tenía unos mensajes de WhatsApp que eran muy personales, eran muy íntimos, y ella había compartido esos mensajes con una amiguita, y esta amiguita violentó la intimidad de ella, y ese mensaje se difundió entre toda la escuela, entre todo el colegio, y esa chica termina por un simple mensaje de WhatsApp haciendo un trauma tan grave como el que podemos hacer cualquiera ante la muerte de mi papá o de mi hermano, o la muerte de un hijo, o la muerte de tu cónyuge, de un esposo o esposa. De ahí que tenemos que ir viendo que hay nuevas modalidades de situaciones que pueden provocar traumas en la gente, como personas que a veces hasta intentan hacerse daño porque son expuestos en las redes de repente. Sí. Son expuestas o por una persona que está queriéndola chantajear, o personas que a veces por situaciones de conflictos que tienen, la gente ahora está llevando los chismes a las redes sociales. El chisme que antes era de patio y Sí. Ahora de que redes. exponíamos una situación en el patio, en el barrio. Ahora esa situación puede ser expuesta afuera. Pueden subir un video íntimo de una persona, pueden subir un audio, y esto para esa persona puede tener el mismo impacto traumático que el que puede tener este evento para otras.
De ahí que es una combinación, ¿no? En la gravedad del evento, pero también la vulnerabilidad de la persona también influye. Doctor, preguntarle cómo interfiere el dolor en nuestras relaciones interpersonales. Bueno, el dolor, hay muchas emociones básicas, ¿no? El dolor es una de ellas. Eh, Personas, por ejemplo, no sé si voy a tratar de interpretar un poquito tu pregunta, como estamos en el tema de duelo. Una de las cosas que por lo menos yo he observado en mi práctica clínica es que cuando ocurre un evento doloroso, un evento muy traumático que provoca un duelo que muchas veces no se resuelve, el no aprender a sanar de ese dolor puede provocar, por ejemplo, en una pareja, por ejemplo, un caso muy práctico, una pareja que pierde un niño y que hay uno de los dos que puede culpar al otro. El niño murió de tal enfermedad porque hubo un descuido. Teníamos que llevarlo a la capital y tú dijiste, no, vamos a dejarlo aquí en Barahona. Entonces, al dejarlo aquí en Barahona, murió, por ejemplo. O tú decidiste llevarlo a la capital y allá hubo una mala práctica, pero fue una decisión tuya. Entonces, esos dos cónyuges empiezan a manejar ese tema y muchas veces ese duelo no resuelto y ese dolor no tratado hace que la relación interpersonal de ellos como pareja pueda terminar en divorcio. Y hay casos, varios casos que yo conozco que han pasado así, producto de que el dolor tiene un impacto que va más allá de lo que uno se Y la puede culpa. imaginar. Y La la culpa. culpabilidad. El dolor, la culpa, que empezamos a culpar, que tú debiste hacer esto, o, no lo hiciste. Y eso hay muchos elementos que por eso la terapia en los casos que no evolucionan de manera natural bien, la terapia es fundamental para acompañar y para que la paz, tanto a nivel de pareja como a nivel de la familia, funcione. Decía Carl Whittaker que no existen individuos, lo que existen son pedazos de familia. O sea, cada persona es un pedazo de una familia. Wow. Y lo que le pasa a esa persona nos afecta a todos. Claro. Y llevamos esa herida por mucho tiempo. Sí, doctor, ¿qué es lo más recomendable? O sea, lo que usted desde profesional del área recomienda. Porque muchas veces, en el caso, por ejemplo, que estamos tratando de la situación en el Jet Set, personas que directamente están lastimadas por la pérdida de un familiar, pero los demás miembros de la familia o personas cercanas, ¿cómo pueden ayudar a que esa persona pueda sanar, a que esa persona pueda asimilar la situación? Porque muchas veces nosotros en el proceso nos desesperamos y queremos que esa persona avance pronto, que esa persona entienda lo que está pasando y que se pueda reponer rápido, pero es un proceso, como ya usted acaba de mencionar. Nosotros, ¿qué podemos hacer en el entorno para colaborar a que esa persona acepte su situación, llore, se desahogue y se pueda recuperar sin interferir o sin añadirle a la situación que ella está? Miren, en términos generales nos ayuda a escuchar, aprender a escuchar. Se habla mucho también de la empatía, ponerme en el lugar del otro. No siempre es lo más aconsejable, pero bueno, desde mi óptica y desde la escuela sistémica a la que más les rindo lealtad, nos gusta mucho la parte la parte de ser compasivo, que es diferente a un poquito a la empatía. O sea, escucho, no siempre tengo que dar opiniones, no siempre tengo que querer forzar el proceso. Recuerden que son procesos naturales que requieren tiempo. Y, por ejemplo, por ahora lo que está pasando, lo más que requiere es tal vez una intervención en crisis de las personas que están más en crisis. Pero la terapia muchas veces va a ser necesaria para las personas que de manera natural no salen del proceso adecuadamente, personas que terminan teniendo un duelo no resuelto, personas que tal vez luego caen, después de los 6 meses, pueden caer en un estrés postraumático, que todavía recuerdan todo, que ya yo no puedo ver, si veo una discoteca empiezo a llorar, Sí. o si veo unos pedazos de concreto rotos en el piso empiezo a llorar. Eso significa que tú estás teniendo flashback, muchas reminiscencias, que estás desde el punto de vista psicofisiológico muy reactivo, que cualquier cosa te recuerda lo que pasó.
que escuchar hablar de muerte te llena de pavor, te llena de terror, y todo eso significa que personas así necesariamente requieren terapia. Hay algunas personas que son muy inteligentes, que acuden a terapia aunque no las requieran todavía. Es como para evitar caer en el Sí, trastorno. prevenir. Como adelantarse a algo que puede venir. Personas, he tenido en mi experiencia personas que van a terapia después de la muerte de un ser querido y ya antes de concluir la semana piden una cita para la terapia, como para prepararse, para entender. Entonces eso ayuda. Y es una terapia más suave que la que se daría cuando ya la persona está en un duelo no resuelto, cuando la persona está en un trastorno de estrés postraumático, como en situaciones como esta. Y probablemente ese tipo de terapia puede prevenir que aparezca un trastorno. Pero cuando aparece el trastorno hay técnicas que ayudan muy fácil a resolver todos los síntomas residuales que quedan, como las evitaciones, que hay cosas que ya yo no las quiero hacer porque cuando las hago es como que revivo todo y entonces la gente lo que se va es retirando, va dejando de hacer cosas. Sí. Una evitación muy importante es una que tiene que ver con lo cognitivo, que es trato de no recordar lo que pasó. Y mientras más trato de no recordar, más recuerdo. Porque sería como imposible, no, si yo les dijera a ustedes, traten de no pensar en un elefante color rosa, hagan todo el esfuerzo de no pensar en un elefante color rosa, lo que ustedes van a hacer es que más la imagen del elefante color rosa, más se le coloca. La prohibición. Exacto. Mientras más yo me propongo Provoca más. no recordar algo, más lo fijo en la memoria. Mientras más yo intento olvidar, decía Montaigne, más recuerdo. Entonces, La pandemia es un ejemplo de eso. entonces, La prohibitivo como entonces, que tiende a que hay tareas que usamos mucho en terapia estratégica breve, especialmente en estrés postraumático, como es el caso de la novela del trauma, que lo que se hace es exponer a la persona a que pueda recontar la historia de manera escrita, con lujo de detalle todo lo que pasó, hacerlo muchísimas veces, y eso tiene un efecto mágico en la recuperación de los no sé si hay pacientes. una pausa, pero me gustaría dejar una pregunta Sí. para el retorno. Nosotros ahorita, maestro, tocábamos el tema del comportamiento de los medios de comunicación y de cómo los medios, en aras de esa labor informativa, quizás cometíamos errores. Yo cometíamos errores porque nosotros somos parte de esto. ¿Cómo una información mal enfocada, mal dirigida y hacer difusiones o difundir cosas que no son, incluso fotografías de personas en situación, cómo eso contribuye a la permanencia del dolor y a que la gente pueda superarlo? Entonces, doctor, esa pregunta la vamos a responder después de la pausa. Okay. A media mañana por Punto y Coma Radio y toda la red de medios de comunicación y plataformas digitales, estamos hoy analizando, ¿verdad?, diferentes puntos de esta tragedia que nos enluta a todos nosotros como dominicanos, como seres humanos, y conversamos aquí con el doctor Octavio Félix Vidal, que nuestro compañero Benny Rodríguez le dejó una pregunta y que la va a responder ahora en este momento. Benny, si puedes recordar la pregunta para los amigos. Le decía y al profesor sí, que nosotros ahorita hablamos de los medios y la responsabilidad que tenemos los medios a la hora de divulgar información, y que esta información debe ser creíble, pero también con los cuidados y los tratamientos. Entonces la idea es cómo fotografía, incluso una simple fotografía, cómo comunicar sobre las situaciones, podemos nosotros estar contribuyendo a que esa familia no pueda superar este dolor. Como los medios, los periodistas nos hacemos corresponsables de una situación de que la familia no lo supere. No tanto, usted nos dio incluso la pauta, pudimos ver el examen, no tanto, digamos, que el que no está directamente vinculado a eso, pero para familiar que permanentemente tiene que estar viendo esa fotografía, viendo ese hecho y destacando, y la forma en cómo pudiéramos nosotros estar enfocándolo y estructurándolo para mandar un producto informativo, cómo esto puede contribuir a ese dolor, y qué mensaje o qué cosa usted recomienda hacer para obviar eso.
Bueno, yo siento que las autoridades esa parte como que la están manejando, han tomado muchas previsiones para manejarla, tener un mejor control de la información, pero las redes sociales, como ahorita ustedes comentaban, me parece que fue Daniel que decía, que es casi imposible controlar a la gente que tiene ese poder ahora de comunicar igual que el profesional de la comunicación social, o sea, porque tienen el mundo abierto. No igual, no hacer cosas o hacer intentos. Exacto, pero me refiero a que pueden hacer llegar la información con mucha facilidad. Incluso ya hemos visto cómo se ha dicho en ocasiones que una persona estaba viva cuando realmente estaba muerta, y eso, ¿qué impacto puede tener en la familia? O sea, hay mucha información que termina agravando más el dolor de la familia. También ahora el asunto de la difusión de imágenes gráficas. Otra situación que ha pasado que me llamó mucho la atención, que no creo que habla necesariamente mal de nosotros los dominicanos de manera general, pero sí habla mal de muchos malos dominicanos que aprovecharon esa situación para delinquir, como utilizar tarjetas de crédito robar, ¿no? Robarle a una persona en dificultad. Gente que se presta para todo. Para todo. Y todo eso agravaría el dolor agrava el dolor de la familia. Ahora, hay muchas de las cosas que se están haciendo, tanto para la familia como para la sociedad, que caen dentro del concepto, lo que nosotros llamamos en terapia familiar como rituales. Que los rituales nos van ayudando a superar el duelo. Por ejemplo, los velorios que se están haciendo, ya se están haciendo en diferentes provincias del país. Incluso colectivo. Hay una propuesta, por ejemplo, en Jaina hay una propuesta que se hagan colectivos. Exacto. En Santo Domingo ya se han hecho muchos. Hoy se le hace uno a Rubí Pérez. Me parece que se está trabajando. Ya inició. hoy. En el Teatro Nacional. Y todo esto contribuye a que el duelo se vaya superando, tanto en la familia como a nivel de la sociedad. Los rituales son rituales de pasaje que nos permiten, y todas las culturas los tienen, que cuando una persona fallece, se hace un ritual con el cadáver, y cada cultura tiene sus diferencias al hacerlo. Nosotros antes hacíamos los 9 días, que eso se ha venido quitando de la Sí. cultura, pero eso tenía su importancia. Mucha gente no lo entendía, incluso había muchas opiniones religiosas contradictorias, pero lo importante de esto es que los familiares, amigos, se reunían y ese dolor se compartía entre todos. Y es una manera también de ayudar a la familia, y también en algunos casos pudo agravarlo, ¿no? Pero de todas maneras son rituales de paz que ayudan a que este tipo de situaciones se manejen mejor. Lo que pasa, doctor, que eso se encareció un poco también, ya últimamente. Anteriormente la gente lo asumía así, pero después como que las familias comenzaron a entender que esto tenía un costo elevado. Compañeros, tenemos una información, vamos a hacer un paréntesis de último minuto que se acaba de publicar en los medios, y es que el director del COE, Juan Manuel Méndez, rompe en llantos en la rueda de prensa en vivo al dar la cifra de 221 muertos. Aumenta la cifra de muertos de esta desgracia. Se puede ver en el video cómo rompe en llanto, no puede contener el llanto, junto también al ministro de Salud, Víctor Atala. Es una información de último minuto, y el director del COE dice la información que resalta que es lo peor que le ha tocado vivir en sus 20 años frente a la institución, de manera que se sigue agravando la situación. De verdad que es algo muy penoso, algo muy delicado, nunca antes visto en nuestro país. El mismo director dice que es lo peor que le ha pasado, que le ha tocado vivir en los 20 años que tiene, y se puede ver en ese video que circula ya en los medios cómo no puede contener las lágrimas. Vamos a ver si podemos verlo nosotros también aquí en pantalla. Recordemos que durante toda esta jornada se ha ido pronunciando, ¿verdad?, una rueda de prensa cada 30 minutos, Sí, para, cada 30 minutos. para renovar la información, Para actualizar datos. actualizar las cifras. Y en esta mañana ha ocurrido ya hace unos minutos, ¿verdad?, noticia de último minuto, que ha aumentado la cifra de fallecidos, más lágrimas, más muerte, más luto, más dolor. Estamos hablando Héctor, de tenemos, 18-21. sí, tenemos el video, vamos a ver, ahí está.
Gracias, mi Dios, porque hoy concluimos la tarea más difícil que he tenido durante 20 años al frente del centro de operaciones. Pido disculpas porque cada vez que vemos a una persona reclamar por su deudo, por su pariente, nos llenábamos de impotencia. De saber que personas continuaran atrapadas y que todavía no habíamos podido llegar. Gracias del alma a todas las instituciones. No sé si alguna de las autoridades quiere continuar. Y nosotros, Benny, justamente lo que hablábamos al principio, un señor que está haciendo una labor, un trabajo, pero el lado humano no se puede omitir. O sea, llega un momento donde esa situación te conmueve, te remueve, y es lo que estamos viendo ahora mismo con el director del COE, que no pudo aguantar. Por ejemplo, no sé, nosotros aquí, escuchar al general Méndez de esa manera, yo estoy profundamente impactado de verdad. Porque eso, si tú tienes humanidad, y mira que nosotros no estamos ahí, nosotros no estamos en ese lugar, nos está dando la rueda de prensa, pero solo ver el video y verlo a él y ver el sufrimiento que él tiene, sí, y el dolor que eso implica mucho más para la familia, pues evidentemente eso a nosotros nos sobrecoge de verdad. Tú tienes que ser de hierro, tú tienes que tener una inhumano, ser un desalmado para no responder con sensibilidad frente a una situación de esa naturaleza. Este es un pueblo sensible. Y estamos hablando que ese es un señor que es militar, y los militares tienen una formación mucho más regia, sí, para enfrentar al dolor por la naturaleza de su trabajo. Y mira cómo él, en medio de esa, cae, porque somos humanos y uno no lo cuestiona, es parte, ¿verdad?, de esa sensibilidad que como seres humanos de la que nosotros estamos hechos. Mira, otra información de último minuto que acaba de llegar referente aquí a la zona es la suspensión del Carnaval de Cabral. El desfile de Carnaval en Cabral está pautado para la Semana Santa, el carnaval de los de mayor tradición que hay en el país, y debido a la tragedia, el comité organizador, la alcaldía del municipio, entonces han decidido, también Barahona suspendió, con mucha validez, suspender lo que es ese desfile de carnaval. Se suspendió aquí en Barahona, y así uno como que espera que la gente ahora en Semana Santa se pueda unir a ese gesto de solidaridad, de hermandad, y que actividades que tienen que ver con alegría y eso, la gente se pueda mantener reflexionando y al lado, aunque no presencial, pero sí emocional, de esas personas que están padeciendo en carne propia el dolor por la pérdida de sus familiares. ¿Cómo se pudiera, maestro? Perdóname, Ninoca. No, adelante. ¿Cómo pudiera? Estamos mirando una escena de que la persona que está al frente de una unidad tan importante y estratégica para mantener a su vez informada a la población, de pronto no puede continuar. ¿Cómo se pudiera interpretar esto? Voy a tratar de explicarlo con un concepto muy conocido, o no tan conocido, ¿no? Pero del trauma, que es lo que se llama el trauma vicario. Imagínense ustedes cuántas imágenes ha visto el general de cuerpos destrozados, personas que él conoce y otras que no. ¿Cuántos rostros llorosos ha visto? ¿Cuántas familias desgarradas por lo que ha pasado? Y a uno le llama la atención porque no habíamos visto al general así en otras oportunidades. Y aquí han habido situaciones en ciclones donde la gente muere y muere ahogada, pero las características de estos cadáveres no es igual que esto. Aquí esto es muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, en un terremoto. Hay muchos cuerpos desmembrados, hay
hay imágenes que son dantescas, por eso se ha prohibido el difundir estas imágenes, porque salir esas imágenes crearía más trauma también en la misma población. Entonces, llega un momento en que cuando tú directamente no estás, a ti no te ha afectado el evento traumático, pero tú ver a quienes han padecido el evento traumático, sufrir, llorar tanto y ver escenas con tanta frecuencia como él termina siendo su propio evento traumático. Y a él el trauma le afecta de primera mano. Eso es lo que se llama el trauma vicario, que lo pueden pasar también el terapeuta, algunos terapeutas que trabajan mucho con abuso sexual de niños que son abusados, mujeres que son golpeadas, situaciones difíciles, muy difíciles. Llega un momento en que el terapeuta, si no se revisa, el terapeuta empieza a tener síntomas de que está experimentando un trauma vicario. O sea, es como que si lo que le pasa a los demás, mi cerebro va interpretando que es a mí mismo que me está pasando. ¿Y qué importancia tiene que eso salga y que salga en ese momento? Para la persona, ¿no? O sea, yo por lo... De que salga ahora y que lo maneje. Yo lo que yo interpreto es que la magnitud de lo que hay es más grave de lo que todos estamos pensando. Sí. Simplemente. Pero porque estamos hablando de una persona que tiene, como tú dices, suficientes recursos como para que este tipo de cosas no le afecten. Pero es que lo que hay ahí, el que no ha estado ahí en esa zona y en esa zona cero y ha estado desde los primeros minutos y viendo las atrocidades que hay ahí, no es lo mismo desde fuera. A lo que me refiero es, maestro, que él pueda adelantar, dejar salir llorar de impotencia, de esos impactos que tiene la magnitud del problema y evidentemente, efectivamente, también interpretamos qué más de lo que hay. Cómo eso lo ayuda a él también como ser humano, como persona, claro, a que eso pueda adelantarse y no reprimirse, claro, sino dejarlo salir. Llorar lo ayuda, pero yo entiendo que él va a necesitar asistencia psicológica. Doctor, él y todos los rescatistas que están ahí y mucho del personal que puede hacer también un trauma vicario. Sí, hay una parte, discúlpame, Daniel. Usted dice que va a necesitar ayuda. Justamente nosotros, así, la gente común, ¿cuáles señales a primera mano podríamos decir nosotros pudiéramos identificar que nos indiquen que una persona necesariamente necesita ayuda? Por ejemplo, hay personas que tienen un proceso de duelo, se aíslan, no hablan, incluso no quieren asearse. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros podemos ver, podemos identificar y decir, ok, espera, necesita pasar ayuda realmente para que la gente pueda conocer y ver si alguna persona está pasando o presentando situaciones, podamos identificar y a tiempo poder buscar esa ayuda? Es bueno recordar que todo está muy reciente, estamos en los 2, 3 primeros días, o sea que 2 días, 3 días. Todavía todo es como muy normal, que la gente llore, pero después de pasado cierto tiempo, después de los 6 meses, y que vamos viendo que la persona se aísla mucho, no quiere volver a su vida normal, que está entrando en una tristeza profunda o que está haciendo ataques de pánico. Todo son detalles que nos van a sugerir que hay que hacer que esa persona acuda a buscar ayuda profesional. Doctor, dentro del sistema de salud pública, ¿cuenta el Estado con profesionales así del perfil suyo para poder colaborar ahora con esta situación? Claro, ahí en el lugar hay un servicio de atención en crisis, ahora mismo. ¿Y en los hospitales? Y en los hospitales, o sea, porque el Departamento de Salud Mental a nivel nacional tiene profesionales que están en la capacidad de abordar este tipo de situaciones. Claro, hay personas que no tienen necesariamente, son del área de salud mental y no tienen necesariamente entrenamientos en el área de duelo, en este tipo de áreas o de intervención en crisis, pero hay personal suficiente en el país, tanto de psicología, psiquiatría, terapia familiar, para manejar estas situaciones. Doctor, y también se ha dado la tendencia que la gente se resiste a buscar ayuda. ¿Por qué presenta la persona esa resistencia a buscar ayuda, a reconocer que necesita ayuda profesional? Siempre como que, no, yo estoy bien, yo no necesito ir a terapia. ¿Por qué siempre hay esa resistencia de parte del ser humano? Bueno, hablando del tema que estamos tratando, casi siempre
es muy entendible que por la misma situación de lo que pasa, a la persona se le dificulta a ella ir y buscar ayuda. Por eso es importante aquí el rol de la familia, de que es la familia la que ve los indicadores y a veces la misma familia la que tiene que, en cierta forma, hasta acompañar o presionar un poquito para que esa Sí. persona acuda. Porque es como pasa con los depresivos, que el que tiene una depresión no quiere salir, no quiere compartir con nadie. Entonces, una persona que tiene una depresión grave, es muy difícil que ella misma diga, voy a ir a un Claro. psiquiatra a tratarme. Siempre tiene que haber alguien al Sí. lado, o la esposa, el amigo. Por eso es que es tan importante el círculo de apoyo que tiene la gente, los grupos de apoyo que tiene la gente, su familia, la pareja, los amigos. Y los amigos son muy importantes, porque a veces Bastante. como que a la familia se le está pasando que esa persona está cayendo en una depresión por un evento traumático, por una separación amorosa, y quien se da cuenta de eso más fácil es el amigo que está afuera. Y Ok. si tú eres el amigo que te das cuenta, ayuda, acompaña a esa persona y hazla llegar a un profesional en donde le puedan ayudar a salir de la dificultad en la que está. Doctor, los niños, los adolescentes y los adultos enfrentamos el dolor diferente. Con esa tragedia, ¿cómo deben los padres, ya que ahí hay padres jóvenes que dejan en la orfandad a sus vástagos, cómo deben enfrentar esa situación? En primer lugar, hay que comunicarle a los niños y a los adolescentes lo que ha ocurrido. O sea, siempre usando la comunicación adecuada, de acuerdo a la edad que ellos tienen, no ocultando lo que ha ocurrido, que a veces culturalmente aquí se acostumbra, no le podemos decir De eso que a para mamá, cuidar. o no le podemos decir eso a la niña, al niño. Entonces, cuando la persona pasa 4 o 5 meses y es que se entera de lo que realmente Es pasó, peor. es peor. Entonces, es buscar el mecanismo adecuado para comunicarlo. A veces, si la familia no siente que lo puede hacer, se pueden hacer acompañar de un profesional que les asista, pero hay que comunicárselo para que también ese niño o ese adolescente vaya viviendo su duelo. A veces es bueno que ellos participen de los rituales que se hacen, como ir a la funeraria, Ok. ir al lugar cuando se entierra el padre, la madre, etcétera, porque eso es lo que te va ayudando a ti a ir cayendo poquito a poquito en la realidad y aceptar lo que pasó. A veces la gente lo ve muy cruel, pero la vida lamentablemente es así. Así es. Bueno, ya en estos últimos minutos agradecer al doctor que muy gentilmente ha aceptado estar con nosotros y de verdad que todas las informaciones que hemos brindado aquí le va a servir a mucha gente, a todas las personas que le llegue este contenido. Nos queda orar, pedirle a Dios para que fortalezca a todas esas familias, al pueblo dominicano y el mundo se ha enterado de la noticia. Los ojos del mundo están ahora mismo en la República Dominicana. Nosotros desde aquí reiteramos nuestra solidaridad con las familias. Valoramos, como dijimos al principio, el esfuerzo, el trabajo de todos los organismos. Decirle también a las personas que nos ven y que nos escuchan de que en el día de hoy pues ya se está haciendo el velatorio, ¿verdad? Expuesto los restos de nuestro Rubí Pérez en el Teatro Nacional con la asistencia de nuestro presidente, diversas figuras de todos los ámbitos. Veo una información de último minuto que también Juan Luis Guerra, el grande Juan Luis Guerra, se encuentra en el país en solidaridad con la familia. La capital, Santo Domingo, San Cristóbal, diferentes puntos del país están lastimosamente las funerarias abarrotadas. La gente está saliendo de esto- un velatorio a otro. Y Sí, esto también, Ninoca, ha concitado también el respaldo y la solidaridad del liderazgo global. Hemos tenido una muy conmovedoras. Hay que buscar el Consejo Presidencial de Haití en su nota de solidaridad Claro. con el pueblo dominicano. Sería bueno ver cada palabra sí. para ver en este momento de solidaridad de cómo la hilvanan bien, cómo la organizan y que también toca, ¿verdad?
son nuestros vecinos haitianos. El Papa Francisco Sí. también ha tenido una expresión de apoyo y solidaridad. Putin, a tantos Bukele. kilómetros, Bukele, hemos tenido al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, que también ha expresado solidaridad, Maduro. el gobierno español, Nicolás Maduro, o sea que en el momento en que ocurren las situaciones, Sí. que tenemos los eventos trágicos y que no queremos para los países, por ejemplo, por citar dos países con los que digamos tenemos alguna diferencia o con los que el país tiene alguna situación, como el caso de Haití y de Venezuela, como ese pueblo venezolano, como el pueblo haitiano y sus respectivos presidentes hacen a un lado, obvian Sí. Cualquier Diferencia. diferencia, cualquier dificultad y entonces ponernos y remontarnos en el dolor de los otros. Y que eso es lo que nos hace grande a nosotros. Decir también ya como última información que la alcaldesa Carolina Mejía ha dispuesto de 150 nichos, me parece, para aquellas personas familiares, ¿verdad?, que tienen quizás alguna dificultad. O sea que se ha visto en medio de la tragedia la solidaridad, el apoyo humano, que es lo que deberíamos practicar siempre. No esperar quizás tragedias como esta, sino siempre poder tener esa mano amiga, ese brazo solidario, y nosotros, como dije, nos queda pedirle a Dios que aliviane esta pesadez, esta tristeza que nos embarga a todos, y esperando que ya en un próximo capítulo de la historia, porque sabemos que esto va a tomar tiempo, nosotros podamos recuperar esa alegría del dominicano, podamos recuperar la paz que hoy quizás no tenemos, y sabemos que vamos a salir adelante a pesar de las adversidades. A ustedes agradecer el favor de su sintonía y recordarles que nos vemos aquí siempre los lunes y los jueves a partir de las 10 de la mañana por Punto y Coma Radio, Ideal TV, Cable Local, medios digitales. Agradecer la producción, ¿verdad?, de Héctor Otaño, todo el equipo, al doctor nuevamente muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.